Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Lorenzo Gómez Morín Fuentes, soy profesor e investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. El día de hoy me acompañan algunos colegas académicos quienes han sido responsables en la elaboración de los contenidos de las asignaturas del campo disciplinar de Ciencias Sociales, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Empiezo presentando a la maestra Mónica Lobatón. La maestra Mónica Lobatón es colega, es especialista en los temas particularmente de historia y de otros ámbitos también de las ciencias sociales. La maestra Marta Estrada es colega de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es especialista en demografía, en población, en los temas de demografía y población. Y por último, al maestro Mauricio Reyes, también de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, especialista en investigación en ciencias sociales y en políticas públicas. A los tres les doy la más cordial bienvenida. Gracias, gracias. Entonces, bueno, el día de hoy queremos compartir con ustedes, pues en este conversatorio, poder plantearles y que tengan ustedes conocimiento de primera mano de los cambios que se realizaron en los contenidos del campo disciplinar de ciencias sociales, tanto del bachillerato general como del bachillerato tecnológico. Antes de darle la palabra a mis colegas, yo quisiera aclarar que el campo disciplinar de ciencias sociales es un campo que está muy cargado, no muy cargado, tiene mucho más contenido, más desarrollo en el bachillerato general, en el modelo de bachillerato general, que en el bachillerato tecnológico, ¿no? Bachillerato tecnológico tiene una fuerte carga, evidentemente, en todas las asignaturas de carácter técnico. Le sigue en fuerza las asignaturas tanto de humanidades como del campo disciplinar de comunicación, y solamente tiene una sola asignatura del campo disciplinar de ciencias sociales. Entonces, sí hay un desbalance en el tiempo dedicado al estudio de ciencias sociales entre ambos modelos de bachillerato. Sin embargo, el equipo, todos los que trabajamos en este proyecto, siempre tuvimos en mente la visión integral del bachillerato como el último nivel de estudios de la educación obligatoria, y por lo tanto el planteamiento que hacemos en particular de la asignatura de ciencia, tecnología, sociedad y valores en bachillerato tecnológico recupera mucho de la experiencia que trabajamos además en los ámbitos de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, dada esta aclaración, pues muchas de las asignaturas y de los cambios en contenidos y de las preguntas que espero que los colegas hoy nos respondan, pues estarán pues fundamentalmente orientadas hacia el bachillerato general, y precisaremos en su momento bachillerato tecnológico. Entonces, para iniciar este proceso, yo me gustaría preguntarles a la primera pregunta que viene al caso en esto, es en ciencias sociales, en el campo disciplinar de ciencias sociales, quisiera que nos compartieran y compartiéramos con todos los docentes que nos están viendo, que compartieran esta discusión, esta plática que tuvimos de qué enseñar en ciencias sociales en particular, ¿no? Y es importante decir qué enseñar porque esta pregunta tiene que ver con el contexto en el cual estamos viviendo en el país en este momento, pero en particular desde la perspectiva del contexto de los jóvenes, ¿no? Entonces, yo empezaría con el maestro Mauricio Reyes. Si quiere, Mauricio, por favor, nos puedes dar una introducción a todo el campo de disciplinar de ciencias sociales y cómo fue la discusión
de qué enseñar en las diferentes asignaturas y ya podrías particularizar en aquellas en donde tú participaste directamente, por favor. Claro, sí, sí. Gracias, Lorenzo. Nosotros partimos de una pregunta que aparentemente es sencilla, pero es compleja resolverlo. Los sistemas educativos en el mundo en la actualidad se plantean esto: ¿qué enseñar a los jóvenes? Sobre todo cuando la escuela, si bien sigue enseñando a los jóvenes muchas cosas, ya no es el único espacio donde aprenden. También nosotros miramos que los jóvenes tienen formas de aprender y están viviendo en este momento ya los retos y desafíos del siglo XXI. Esos retos y desafíos que corresponden a la sociedad del conocimiento, la sociedad de los aprendizajes y la sociedad de la innovación. Estos tres elementos fueron los que nos guiaron a nosotros a tratar de encontrar una respuesta para ver qué enseñar a los jóvenes desde las ciencias sociales en un primer momento y después también pensar cómo habría que enseñarles. Si ha cambiado lo que tienen que aprender por el propio contexto actual y del futuro, también habría que pensar qué es lo que les es útil, relevante y pertinente, pues como un mecanismo para que no solo se mantengan en la escuela, sino que les resulte atractivo continuar yendo. En cuanto a esto de qué enseñar a los jóvenes, como ya les decía, los retos de los aprendizajes del futuro están relacionados con las competencias que tienen que desarrollar en la escuela para poder hacer frente a esto. Sabemos bien que los jóvenes en educación media superior llegan con aprendizajes asimétricos, no todos desarrollan los aprendizajes y competencias esperados en básica y en consecuencia hay que indagar sobre cómo llegan y qué es donde hay que poner el énfasis. Sobre todo para que al final del día, si bien partan de comprender como una competencia inicial, concluyan en un uso creativo de los aprendizajes. El rol del estudiante actualmente ha cambiado. El joven actualmente aprende en red, vive en red, se relaciona con sus pares de diferentes formas. Una de ellas pues, es en los grupos que forman en sus propias comunidades, en los espacios donde viven, en la escuela, pero también lo hacen usando las tecnologías de la información y la comunicación. Es una forma a través de la cual ellos se comparten, se apoyan, hacen una comunidad. Y este asunto de comunidad también lo rescatamos en la propuesta. La comunidad de aprendizaje como un conjunto de personas donde participan los estudiantes, los profesores, los directivos y que lo que se hace es colocar en el centro al estudiante y los aprendizajes que tiene que lograr. También nosotros miramos que los profesores, en consecuencia, deben de cambiar su rol. Pasar de un profesor que transmite conocimientos en formatos tradicionales, exponiendo un tema, esperando que los estudiantes tomen nota y que a partir de esas notas, más lo que lean, respondan un cuestionario para demostrar que aprendieron de manera adecuada la definición y el concepto que se les transmitió. Ahora lo que estamos planteando es que en el futuro el profesor debe ser un coasociado, alguien que apoya al estudiante como un par, que se sienta a un lado y que le va orientando a través de preguntas que sean desafiantes para el estudiante, que lo inviten a cumplir este rol de investigador que actualmente tienen y que de manera cotidiana desarrollan. Y cómo ir avanzando en esto, ya lo que nos planteamos es, si los jóvenes aprenden en red y los profesores y los directivos pueden formar una red y una comunidad de aprendizaje, nosotros planteamos como propuesta que ahora los aprendizajes sean a partir de una red que se liga entre asignaturas del mismo semestre, pero también con asignaturas a lo largo de su trayecto formativo de los 6 semestres y de diferentes campos disciplinares para que estos conocimientos los miren de manera integral y les puedan ser útiles, relevantes y pertinentes para analizar situaciones cotidianas, para tratar de explicar una situación, un problema cotidiano,
por ejemplo, para entender cómo ellos están desarrollando de manera cotidiana, diaria, lo que es su ciudadanía global, ¿no? Son ciudadanos globales, cómo entender estos fenómenos, ¿sí? Y esto se plasma o se trata de que esta articulación multidisciplinar y transdisciplinar decante en la construcción de productos no solo de la materia, sino también la propuesta que sean productos integradores donde usen los aprendizajes que han alcanzado en un proyecto común, que puede ser en una materia donde ellos utilicen lo de la asignatura que están cursando, más los de otras, pero sobre todo dos cosas que planteamos y que no estaba en los contenidos anteriores, ¿no? Uno es eliminar la idea de que estos aprendizajes se suman y al final de cuentas los estudiantes sumaron las 11 competencias básicas, sino que ahora lo hagan de manera integral, que lo hagan en red, que articulen estos aprendizajes, que los puedan usar en su contexto. En este tema, una de las decisiones que se tomaron por parte del equipo fue la reasignación y el reacomodo de las asignaturas del plan de estudios. En el plan de estudios del bachillerato general en particular, anterior a este nuevo modelo educativo, por ejemplo, metodología de la investigación estaba en el último semestre, si mal no recuerdo, ¿verdad? Es correcto, sí. Y bueno, esto tomamos una decisión el equipo, ¿no? De mover, por ejemplo, metodología de la investigación al primer semestre. En esto que acabas de platicar, Mauricio, ¿qué contexto tiene? ¿Por qué se mueve metodología de la investigación al primer semestre y se recorren las asignaturas subsecuentes? La propuesta tiene varios motivos. Uno de ellos es, hace rato les comentaba yo que los jóvenes actualmente tienen un rol como investigadores. Como sabemos, todos los días están usando el teléfono celular, su computadora, y ahí están buscando información. Y eso es el principio de la investigación. Hay una curiosidad por conocer sobre un tema en diferentes niveles de profundidad. Aunque ese es lo que corresponde al estudiante actual y que lo estamos mirando hacia el siglo XXI. La otra cuestión es dejar metodología de la investigación hasta el final. Estaba pareciendo como que se decantaría al final, en esta asignatura, todo lo que habían aprendido. Los estudiantes en otras asignaturas desarrollan habilidades, competencias de investigación, pero no siempre están acompañadas de cuestiones no meramente conceptuales, sino el uso que pueden darle esos conceptos para poder investigar. Esas categorías que se usan como investigar, cuáles son tus fuentes, cuáles son los espacios donde puedo encontrar información, etcétera, cómo uso, cuál es un método cuantitativo, cómo lo empleo. Todo eso de alguna forma se trabaja en las diferentes materias. Dejarlo hasta el final era un poco como quitarle al estudiante la posibilidad de encontrarle un sentido a lo que de manera cotidiana hace, incluso para desarrollar sus tareas. Entonces, en ese sentido estaríamos hablando de que metodología de la investigación se considera, porque esto ahorita lo enlazamos con historia, pero lo enlazamos también con estructura socioeconómica de México, ¿no? Y con ciencia, tecnología, sociedad y valores, que ahorita le voy a preguntar a Marta sobre estas, ¿no? Pero en ese sentido, entonces estaríamos hablando que metodología de la investigación se convierte en sí misma como una asignatura habilitante para las demás asignaturas, ¿no es así? Sí, es habilitante. Y también es habilitada, ¿no? Ajá. Es habilitante porque permite el desarrollo de estas competencias y es habilitadora porque en el primer semestre los jóvenes están estudiando, por ejemplo, lo que es tecnologías
tecnologías de la información y comunicación, y también están cursando la asignatura de taller de lectura y redacción, donde aprenden dos competencias habilitantes, ¿no? Escritura, oralidad y también el uso de las tecnologías. Entonces, si esos elementos se recuperan aquí, permiten que la metodología sea habilitada, pero además habilita a otros. Y el sentido donde vemos es que puede darle relevancia y pertinencia y además interés a los estudiantes es que en esta asignatura empiecen a construir algo que es el plan de vida de los jóvenes, ¿no? Y que eso le da sentido para que al final de cuentas del trayecto educativo pues digan, tengo algo con lo que voy a hacer frente a la vida y está sólidamente construido, que es más que aspiracional, no solo eso, sino que tiene fundamento técnico. Para comentar, una de las, ahorita comentabas, Mauricio, el tema de las asignaturas habilitantes, ¿no? De las competencias que son habilitantes, y comentaste lectura, oralidad y escritura, ¿no? Son las tres. Digamos, el uso de la lengua es una competencia habilitante, es lo que te permite desarrollar otras competencias superiores, ¿no? En ese sentido, y hablando de la comunidad de aprendizaje, de trabajar en red y de trabajar en comunidades de aprendizaje, implica nuevas formas de enseñanza que vamos a entrar a ellas, ¿no? Pero sí es importante destacar que en el campo disciplinar de ciencias sociales, uno de los ejes del campo disciplinar es compartido por todas las asignaturas del campo disciplinar y es un eje asociado específicamente con comunicación, ¿no? Es este eje que se llama comunicarse, relacionarse y colaborar con los demás, ¿no? Es decir, es un eje transversal en todas las asignaturas y fundamentalmente es para ligar a través de este eje las capacidades de comunicarse, relacionarse y sobre todo colaborar con los demás, ¿no? Entonces, vaya, el cambio no es solamente para que se introduzcan en las ciencias y técnicas de la investigación y de la metodología de investigación, sino además para desarrollar para empezar a desarrollar estas otras habilidades del siglo XXI. La diferencia entre el bachillerato tecnológico y el bachillerato propedéutico es que tradicionalmente el bachillerato propedéutico se consideraba más orientado hacia la formación de estudios superiores, ¿no? Es decir, era previo a la universidad, ¿no? Y el bachillerato tecnológico tenía una formación técnica específica que le daba además la posibilidad no solamente de tener las asignaturas, los estudios de bachiller, sino alguna especialidad técnica, una carrera técnica que le permitiera tener acceso al mundo laboral. De ahí que las diferencias en contenido de asignaturas pues han sido desde hace muchos años mucho más cargadas en el bachillerato propedéutico. Este es el caso de las asignaturas en el campo de ciencias sociales, de las asignaturas de historia, que son 3 cursos de historia, ¿no? Mauricio comentó la importancia de iniciar desde el primer semestre con los jóvenes uno de los productos más importantes, que es el proyecto de vida. En el campo de comunicación, que también colaboramos en la construcción, este proyecto de vida los jóvenes empiezan a trabajarlo también desde las asignaturas del campo de comunicación, porque es fundamental que los jóvenes puedan ver más allá y puedan construirse un futuro ellos, más allá de la realidad cotidiana que viven todos los días, ¿no? Es decir, puedan generar, como bien lo comentó Mauricio, aspiraciones y expectativas de un futuro mejor, y para eso tienen que construirlo, ¿no? Ya hay una metodología específica que se va a proponer para hacerlo. En este contexto, ¿qué representa historia en este contexto, Mónica? O sea, ¿qué enseñar de historia en este contexto? Viendo el conjunto de las
de las asignaturas, el conjunto de los cambios que se pensó que debería de enseñarse en historia, ¿no? Bien, yo creo que la pregunta es una pregunta básica para todo aquel que está inmiscuido en la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué enseñar? Parece una pregunta muy sencilla, pero termina por ser una pregunta compleja porque implica una selección. Una selección con una base, y no necesariamente con una base disciplinar, sino con una base intencionalmente educativa. Lo primero que me gustaría aclarar es que, en efecto, el qué enseñar en historia partió de lo mismo que Mauricio comentó, es decir, de pensar en los jóvenes del siglo XXI. ¿Cuáles son las necesidades de los jóvenes de este siglo y cómo la historia los va a preparar o qué herramientas les puede proporcionar, no solo para hacer su proyecto de vida, sino para enfrentar una realidad presente y futura? El grupo que integramos el equipo de historia, las tres maestras, Lilia Palos, María Ofelia Béjar y yo, primero pretendimos responder a esta inquietud genérica. ¿Qué enseñar? Uno, el manejo del lenguaje. El lenguaje como una forma de expresión del pensamiento, porque hoy es indudable que los jóvenes no solo son consumidores de información, sino son creadores de la misma, lo cual implica que tienen que saber manejar la lengua escrita, oral y analizar la información que reciben a través también de las TIC. Entonces, nuestro primer punto es importante reforzar el desarrollo de la lengua. El segundo punto también fue reforzar las competencias digitales, no solo para que los jóvenes sepan discernir la información que pueden encontrar en la red, a través del análisis, a través de, básicamente del análisis, sino porque también en la historia ese análisis de la información es básico. Entonces fue otra de nuestras motivaciones. Pretendimos también en el qué enseñar, que vieran a la historia o que empezaran a concebir a la historia como una materia que no es acumulativa de información. Es decir, no es solamente esa cuestión de anticuario de quiero saber mucho y entonces tengo que aprenderme nombres, fechas y continuar con esta cuestión de manejo informativo, sino que es una herramienta para comprender la realidad social de la que ellos son parte y en la cual actúan. Que es también una herramienta para comprender el pasado, para identificarse con su presente y poder construir su futuro. En términos más específicos, cuando pensamos qué enseñar o qué deben de aprender, llegamos a la conclusión de que la historia es una gran generadora de pensamiento crítico, porque la historia genera un pensar históricamente. A través de mucho tiempo, la enseñanza de la historia se asoció primero con esta cuestión de hay que aprender del pasado para no cometer los mismos errores, ¿no? Siempre era, sí, hay que recurrir a la historia para que los errores no sean iguales. Y entonces la historia tendía a ser pues una disciplina pedagógica, moral, para que no fuéramos iguales a aquellos que habían cometido errores. Poco tiempo después se le dio a ese pensar históricamente una nueva connotación y esa connotación venía asociada a una cuestión evolutiva. ¿De dónde venimos? ¿Cómo somos? Hay que entrar al pasado para entender esta cuestión. Hoy el pensar históricamente va más allá. El pensar históricamente es entender que la historia es un constructo social que responde a una realidad también social y que ese constructo social tiene que ser analizado, tiene que ser enjuiciado y, diremos, críticamente percibido. Ese fue esas fueron nuestras premisas para escoger qué enseñar
en las tres historias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Sí, es una explicación muy, muy en línea con lo que venía platicando Mauricio. Maestra Marta, en las asignaturas de cierre, digamos, de ciencias sociales, de cierre en bachillerato tecnológico, pero también la única y de cierre porque es en el quinto semestre de bachillerato, de bachillerato general, es de cierre de todas las asignaturas, es la última estructura socioeconómica de México, pero en el bachillerato tecnológico es ciencia, tecnología, sociedad y valores. Y aquí decidimos hacer en estas dos un mismo contenido para ambas asignaturas. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio? ¿Qué pensamos que deberíamos enseñar? Antes de meternos a contenidos, seguir en esta pregunta. ¿Qué enseñar en términos de estructura socioeconómica de México? Pues esta materia de estructura socioeconómica de México nos permitió retomar mucho la idea de recuperar aprendizajes previamente aprendidos, recuperar el pensamiento histórico crítico para que los estudiantes empezaran a formular su futuro, ¿no? Su proyecto de vida. Ese fue como la idea principal. Y realmente lo que se logró hacer en esta materia es esta relación de aprendizajes de otras asignaturas, pero también que vieran los estudiantes la realidad en la que están viviendo. Desde su perfil sociodemográfico en la comunidad, por ejemplo, las proyecciones que tienen, el desarrollo social dentro de su principal, la comunidad en donde viven, los fenómenos sociales que la afectan y cómo a través de esta dinámica también se generan políticas para cambios sociales, para la población, esta forma en la que ellos pueden hacerse partícipes del mundo en el que viven. Ese fue lo principal que se le está enseñando en esta materia. Y es la misma sí, por supuesto. Ciencia, tecnología, sociedad y valores, Así ¿no? es. O sea, esta idea de que podamos, hacia el término del bachillerato, ayudarles a afinar en la construcción de su proyecto de vida, pues es equivalente en bachillerato tecnológico que bachillerato general, ¿no? Sí, y además, en el bachillerato tecnológico nos permite también darle esta visión de las ciencias sociales, ¿no? A los estudiantes. Que desafortunadamente no tenían en la misma intensidad que lo tienen en el bachillerato general, ¿no? Muy bien. Me gustaría entrar ahora en contestar dos preguntas que están muy combinadas, ¿no? Una es, ¿cuáles son los principales cambios que tuvieron las asignaturas en contenidos? O sea, ¿cuáles son los cambios en contenidos que tuvieron las asignaturas? Hemos estado expresando a lo largo de los últimos meses, ¿no?, que la idea del nuevo modelo educativo es ayudar a los estudiantes a profundizar en el desarrollo de sus competencias más que al dominio de una gran cantidad de contenidos, ¿no? Es decir, contenidos que muchas veces no están interconectados, interlazados y que puedan darles un sentido coherente para la construcción de su futuro, ¿no? Entonces, el tema de contenidos será pues revisar más ahora en el contexto actual con las tecnologías de información y comunicación, con el avance no solamente de la tecnología misma, sino de las capacidades de comunicación. Cada día se va ampliando la red, el acceso a la red mundial de comunicación. Los jóvenes son el grupo social que más rápido está creciendo en uso de dispositivos y son los que más tiempo pasan en la red, ¿no? Y por lo tanto, pues los jóvenes son los que tienen más acceso a todos los conocimientos y contenidos que podríamos enseñarles en la escuela, porque prácticamente todo está en diferentes sitios en la red, ¿no? Entonces, yo les quiero preguntar cuáles son los cambios en contenidos, qué hicimos con los contenidos
para explicarles a los docentes, ¿no? Cuáles fueron los cambios en los contenidos. Y una pregunta que para ellos es muy pertinente es cómo enseñar estos contenidos, ¿no? Entonces, pues ahora empiezo al revés, regreso con Mónica, y luego seguimos con Marta y con Mauricio, ¿no? ¿Qué cambios y cómo enseñar? Bueno, ¿Sí? Lo primero que me gustaría enfatizar es que se mantuvieron las 3 asignaturas de historia, Sí. Historia de México 1, Historia de México 2 y Historia Universal en ese orden. En general, los programas de historia son siempre programas muy exhaustivos y los programas actuales no eran una excepción a ello. Tenían los 3 8 unidades en las cuales se veían no solo contenidos factuales exhaustivos, sino algunos forzados para cumplir con las competencias genéricas y las competencias disciplinares. Después de analizar eso y de entender también que historia es una materia que viene desde primaria y secundaria, es decir, tradicionalmente se estudia junto con geografía, como la única materia del área de ciencias sociales que pueden entender por lo visto los chicos, se daba una repetición fuerte de contenidos, no solo de contenidos, vuelvo otra vez, factuales, sino de contenidos procedimentales y de contenidos actitudinales. Tomando como base esa revisión que hicimos de los programas de historia actuales, lo que nosotros sugerimos como cambios son los siguientes. Lo primero es la integración de una primera parte para la conformación de la La comunidad de aprendizaje. Sí, una primera parte donde se dé la conformación de una comunidad de aprendizaje, con las características que esto implica y como una forma para que el maestro tenga, junto con los estudiantes, un conocimiento del grupo. También se da la inclusión de una unidad. A ver, perdón, voy. Se da la integración de la comunidad de aprendizaje, se dan la conformación de las mismas unidades con temas globalizadores o más englobados, y se eliminan los temas prescriptivos. ¿Qué significa? Que no vamos a encontrar una enumeración de temas y de desglose de esos temas como siempre encontrábamos en los programas anteriores, los mayas, su ubicación geográfica, su sociedad, su política, su economía, su arte, sino que vamos a encontrar temas mucho más englobados que pretenden ser de mucho más interés o de mayor interés para los jóvenes de hoy. Se da con este englobamiento de los temas también la posibilidad de que un maestro sea más creativo y tenga mayor apertura para el trabajo en el aula, que pues elija de esa cuestión englobadora temas que los muchachos puedan indagar, puedan tener interés, puedan desarrollar desde un proyecto colaborativo y desde una cuestión investigativa. Se hace hincapié también en esta cuestión de pensar históricamente para llegar a un pensamiento crítico, para que se pueda también llegar a un enjuiciamiento de lo que se está viviendo. Se da también mayor importancia a unidades de aprendizaje actuales, es decir, que se ve más la historia contemporánea. No significa que se abandone la historia no contemporánea, pero sí que se da mayor peso a esta historia a partir de la segunda mitad del siglo XX. En términos generales, creo que esos son los cambios. Y el cómo enseñar, bueno, ya diste algunos principios, ¿no? Es decir, y lo comentaste desde tu primera intervención, en el sentido de que atendiendo a los contextos y las formas en cómo los jóvenes viven, conviven y se desarrollan, esta idea de enfocarnos mucho en trabajo
en trabajo colaborativo, en aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, ¿no? En indagación colectiva y colaborativa, pues son algunas de las estrategias de aprendizaje que están presentes, como bien lo mencionaste, en los programas de historia. A menos de que me falte algo sí, más, ¿no? Me gustaría también, bueno, en efecto se hace una propuesta para la elaboración de productos, lo cual implica el trabajo con proyectos. Se recomienda, obviamente, el trabajo crítico, por lo tanto, en resolución de problemas, en la generación de preguntas retadoras, preguntas interesantes, que no lleven a la memorización, no porque ésta sea mala, sino porque no es lo último que uno debe de pretender al enseñar y aprender historia, que permitan la relación de los diferentes niveles de la historia y de las diferentes escalas, de la escala local, de la escala nacional, de la escala mundial, que también permitan la identidad, el saberse parte de, para que ese saberse parte de les permita tener certeza en su proyecto de vida, y obviamente que puedan desarrollarse las competencias históricas propiamente, y que van en 3 cuestiones: la explicación histórica, la comprensión de lo histórico y el manejo de las pruebas o las fuentes, lo cual lleva consigo el desarrollo de otras habilidades de pensamiento y el desarrollo transversal de lectura, de escritura, de saberse expresar, del uso de las TIC, y creo que queda hasta ahí. Maestra Marta, en el caso específico ya de estructura socioeconómica de México, ciencia, tecnología, sociedad y valores, ¿qué contenidos y cómo se pretende trabajar esos contenidos, ¿no? Bueno, el principal cambio, nosotros veníamos de una materia en la que generalmente se utilizaba la definición, y luego tal vez a lo mejor un ejemplo y luego un examen, por así decirlo. Y también se desarrollaba mucho explicar a través de los periodos presidenciales a los estudiantes las políticas económicas, las políticas sociales que se llevó de acuerdo a cierto periodo histórico. Entonces, lo que se pretende ahora es que a través de, primero, el eje principal de la materia es la demografía, que a través de identificar los perfiles sociodemográficos de las comunidades donde habitan los estudiantes, a partir de ahí se les explique todos estos cambios políticos, económicos, sociales que ha tenido México, cómo se ha habido envuelta, su comunidad, cómo han sido afectados y cómo se logra desarrollar esto para ellos situarse en la realidad de México y ellos proponer en parte de su proyecto de vida cómo va a ser su futura realidad, por ejemplo, cómo ellos lo van a ir construyendo. Entonces, ese fue uno de los principales cambios. También que ahora esta materia se permite enseñar en los últimos semestres como una materia de cierre, ya llevan un aprendizaje tanto del área de comunicación como todas las materias previas que han tenido en el área de ciencias sociales. Entonces les permite concluir todo su aprendizaje, plasmarlo en su proyecto de vida. ¿Y cómo enseñarlo? Realmente lo importante de esta materia es que se pueda relacionar de forma integral los aspectos, no solo la parte económica por un lado, la parte política por otro, la parte social, o sea, que todo quede integrado, más aparte usando todas las habilidades y competencias que se han ido desarrollando en los semestres previos. Y con respecto a ciencia, tecnología, sociedad, valores, que conserva los mismos contenidos, pues les permite también cerrar los aprendizajes que tienen previos. Los mismos contenidos estos nuevos. Sí, estos sí, los nuevos. Y les permite también concluir en un proyecto de vida para los muchachos independientemente del bachillerato en el que estén cursando. Okay. Este es un tema que en el equipo se discutió muchísimo, ¿no? El centro
está en el futuro de los jóvenes, ¿no? Nuestra preocupación central era ayudarles a construir su futuro. Termino esta ronda contigo, Mauricio, Sí. Para que nos expliques en las dos primeras asignaturas que estaban antes, más adelante, ahora ya se movieron al primero y segundo, metodología se mueve a primero y introducción a ciencias sociales se mueve a segundo. Pero, ¿cuáles fueron los cambios? Y cómo se van a abordar, cómo planteamos que se aborde el aprendizaje de estos contenidos. ¿Sí? Sí, claro. Yo retomo ya dos cuestiones que son importantes, que ya refirieron Mónica y Martita. Uno de ellos es, había efectivamente una reiteración sobre temas que los jóvenes ya en el bachillerato habían aprendido o que habían desarrollado en diferente grado en el nivel básico, ¿no? Entonces, quitarle la reiteración y además verla como un tema que no solo la reiteración, sino la repetición que a veces termina por desencantar a los jóvenes. Ya no le encuentran sentido a volver a estudiar de nuevo a nuestros héroes nacionales o los procesos históricos, en fin, ¿no? Dicen, híjole, otra vez platicado de una manera diferente, ¿no? Y creo que ese es un cambio que ya lo habían planteado. La otra es que a la hora que hicimos nuestro análisis inicial de los contenidos de las diferentes asignaturas sociales y las vimos en contraste con las de comunicación, lo que nos dimos cuenta es que había incluso en sociales, entre historia, estructura socioeconómica de México, metodología y introducción a ciencias sociales, había temas que se estudiaban, eran comunes y ninguno asumía una responsabilidad directa de decir yo me hago responsable de lo que tienen que aprender, sino que en historia se les enseñaba de nuevo el método científico como un fundamento para poder hacer investigación histórica o usar. Y en estructura socioeconómica se volvía a reiterar, ¿no? ¿Usted cómo ve el tema de cómo investigar? Esas son cuestiones que eliminamos de manera global en todas las asignaturas, o tratamos de eliminar en todas las asignaturas del campo disciplinario de ciencias sociales y dejarle a cada asignatura en su cajoncito lo que le correspondía, sin perder de vista la visión integral e integradora que se puede lograr. Ese fue, digamos, de manera general, en introducción a las ciencias sociales, y ahorita regreso a metodología. Lo que hicimos fue, la reducción de los contenidos fue con base en esto que les acabo de comentar. Y entonces eliminamos todo aquello, por ejemplo, lo de historia, que no necesariamente tiene que estar ahí, tienen que comprender los chicos que estudia la historia, que estudia, por ejemplo, la ciencia política, la economía, pero el sentido que le dimos es cómo lo pueden usar ellos para desarrollar un pensamiento crítico, para hacer una competencia de investigación y que les sea relevante para que entiendan su entorno inmediato, se entiendan ellos como parte de una comunidad, no solo la escolar, sino en su hogar, el pueblo donde viven, el estado, el país y por supuesto el mundo. Se eliminan de manera sustantiva categorías y conceptos, ¿no? O sea, por ejemplo, materialismo histórico, ¿no? Digo, no solo en la actualidad puede ser útil quizá para un estudio de posgrado, pero para un joven el que le diga a uno que tiene que aprenderse la definición de materialismo histórico le resulta a veces poco atractivo. U otra, ¿no? Sí. Solo pongo ese ejemplo, hay muchos, pero solo ponía como un ejemplo de muchas otras categorías conceptuales que, como ya decía Martita, se les obligaba primero a aprendérselas de memoria, lo cual no es malo, pero no necesariamente se les decía cómo las podían usar, y luego en un examen, si no ponían hasta con la coma la respuesta correcta, entonces el chico ya parecía no haberlo aprendido, ¿no? Se ve más la reducción de contenidos está más orientada a lograr que los jóvenes se vean
como les decía, como un ciudadano global, que se entiendan como ciudadanos, cómo construyen su ciudadanía y que les sirva para entender problemas contemporáneos y que van a estar presentes en el futuro de ellos mismos. Por ejemplo, las adicciones, el crimen organizado, la seguridad, seguridad pública, por supuesto, en sus entornos inmediatos, problemas económicos, sociales, de pobreza y de igualdad, ¿no? Un chico que no se entiende, no puede comprenderse a sí mismo como un igual y entender a los demás como sus iguales, pues se le dificultará. Y ese es uno de los principios que también nos orientaron para modificar los contenidos y reducir los mismos, o sea, dejar los sustantivos donde el joven va a aprender a usar la herramienta que se les está proporcionando con diferentes mecanismos y métodos de aprendizaje. Y en metodología de la investigación también se redujeron sustantivamente conceptos, ¿no? El aprendizaje de conceptos que a veces era difícil de poner en práctica, ¿no? Incluso la cantidad de contenidos correspondían más en términos de horas, a 2 cursos, ¿no? Se les pedía que desarrollaran muchos ejercicios de cada una de estas técnicas o de cada uno de estos conceptos. Todo lo que se hizo fue integrarlos y decirles, bueno, empecemos porque tú tienes algún principio que ya investigas, ya eres un investigador y lo que te vamos a dar son las herramientas que tú puedas usar para desarrollar una investigación, ¿no? Y en cuanto a los cómo transmitir estos aprendizajes, también de manera genérica cuando platicamos en el equipo, si cambió el rol, si cambia el mundo que es desafiante, dijimos, bueno, no nos centremos mucho solo en la elaboración de exámenes o en la elaboración de textos, que sí es bien importante, ¿no? Esa competencia de escritura, la oralidad se mantienen, pero los formatos de la presentación de sus actividades de aprendizaje es donde ampliamos el espectro, ¿no? Pueden ser ellos, hacer una representación donde son ellos un personaje de la historia, obvio, esto, como ya lo decías, Lorenzo, trabajo colaborativo en equipo, pueden desarrollar una app, pueden desarrollar una presentación u otra representación gráfica, incluso una grabación que ellos puedan compartir con el grupo, ¿no? Entonces, bueno, ya parece lo atractivo. Avanzas en uno en el tema de cierre, ¿no? Que es un tema que también implica que sí hay cambios en contenidos, pero también hay nuevas propuestas para forma de enseñar, pues evidentemente vamos a tener nuevas formas de evaluar, ¿no? Es decir, desde su perspectiva, ¿cómo se está planteando la evaluación? Porque el currículum sigue centrado en competencias y entonces, ¿cómo estamos pensando que se deba de dar la evaluación, ¿no? Adelante. Le toca a Marta. Sí. Sí, está bien. ¿Cómo evaluar la materia de estructura socioeconómica de México? Tiene una gran ventaja y es que como es de las materias que se va a dar hasta el final del semestre, ya existe en el alumno, del ciclo. Sí. Los alumnos ya tienen las habilidades de escritura, lectura, de expresión oral. Entonces, los proyectos que se han propuesto como actividades para realizar en cada una de las unidades que se lleven a cabo, ya vienen integradas con toda esta parte previa que ya tienen aprendida y además se van a evaluar sobre todo cómo los estudiantes integran las diferentes dimensiones de su realidad. Entonces, creo que esto le permite tanto a los estudiantes como a los profesores desarrollar su creatividad. Y habrá rúbricas específicas para ellos, etc. Sí. Muy bien. Mónica. Bueno, yo creo que la evaluación tiene que estar relacionada con los aprendizajes esperados y los logros de los mismos. Creo también que debe de estar concebida como una evaluación integral y no solo de un aspecto.
o con un solo instrumento. Es muy, o era muy común, por ejemplo, que se dieran exámenes. Hoy el tipo de educación que estamos pretendiendo exige una nueva forma de evaluación y no solo los exámenes. Creo que la evaluación de los productos que estamos proponiendo lleva o conlleva esa evaluación integral, esa evaluación de diferentes aspectos, ese reconocimiento de los logros y los desempeños de las competencias. En el caso específicamente de historia, me parece importante que se evalúe la historia y se evalúe sobre la historia. Entonces, son algunos aspectos que yo considero centrales en la evaluación. Muy bien. Mauricio. Sí, yo retomo de ambas las ideas ahí. Sí, efectivamente va a haber un cambio significativo en la evaluación. Hay dos tipos de productos que están, desde el inicio los pensamos, que en esos productos pudiéramos ir valorando cómo los estudiantes desarrollan o potencian sus habilidades y competencias desde lo básico hasta lo más complejo. De tal suerte que la asignatura tiene un conjunto de productos que tienen que entregar los estudiantes, donde se ve cómo de manera gradual van avanzando hacia esto que es bien importante que decía Martita, la creatividad, ¿no? O sea, cuando un joven, y en general todos, cuando desarrollamos la competencia de creatividad, estamos usando las competencias anteriores, ¿no? Y que son las que pretendemos que en cada asignatura, conforme va avanzando el semestre, vayan incrementando su grado de complejidad, iniciando por comprender, luego analizar, hasta hacer más complejo esto. Y el otro producto que le llamamos nosotros integrador y que responde a esta red de aprendizajes que se constituye en el nodo de aprendizaje, que es una perspectiva multidisciplinaria y transdisciplinaria. Ahí se articulan otras cuestiones como la comunidad de aprendizaje y también la interrelación en los contenidos. Hace rato comentábamos, por ejemplo, con Martita sobre uno de los productos integradores, cuando a un joven, por ejemplo, le preguntamos cómo él se mira demográficamente en su entorno inmediato, ahí él puede emplear algunos conceptos ya aprendidos, algunos aprendizajes y competencias, como, por ejemplo, desigualdad, cuál es la media por edades, por género, también cuáles son, digamos, algunos de los principales referentes históricos. Y esto, bueno, lo que decíamos, es un proceso de investigación y de que él comprende con mayor claridad y le da relevancia a lo que está estudiando. Él escoge en gran medida qué es lo que puede investigar y que le ayuda mucho, y con lo que cierran es con su plan de vida, ¿no? Que es, yo creo que donde se condensan muchos de lo que ellos aprenden, no solo en este campo disciplinar, sino en todos los que componen el bachillerato general y el tecnológico. Muy bien, pues muchas gracias. Hay un último tema que yo con eso quisiera cerrar esta participación de ustedes. Estamos planteando en este cambio del modelo una nueva forma de abordar los aprendizajes de los jóvenes, ¿no? Y lo digo así, los aprendizajes de los jóvenes, no la enseñanza de las disciplinas, ¿no? Estamos pasando de un modelo que era, como bien dijimos, muy rígido, más centrado en la enseñanza, era el catedrático que daba su cátedra, ¿no? Muy pensado en educación superior. De hecho, el término de articulación, como ustedes pueden ver, ¿no? Y lo han comentado los maestras y maestros que estuvieron aquí, que me acompañan, siempre era pensando cómo articular lo que tenemos en nuestras asignaturas de ciencias sociales con el trayecto que traían de educación básica, ¿no? Eso se da porque pues, la educación media superior ya es el último ciclo de la educación obligatoria. Entonces tiene que formar un cuerpo articulado, organizado,
de experiencias de aprendizaje centradas en los jóvenes, ¿no? En este sentido, los equipos de comunicación y ciencias sociales hemos propuesto que, además de construir esta red de aprendizajes y estos nodos que están representados por competencias que se comparten entre diferentes campos disciplinares, el trabajo colegiado de los docentes pase de ser un trabajo colegiado, no que se abandone, pero que se amplíe, de ser un trabajo colegiado solamente en la enseñanza, a través de las reuniones de academias disciplinares, la Academia de Matemáticas, la Academia de Lengua y Comunicación, etcétera, a un modelo de gestión que sea academia de grupo. ¿Qué significa esto? Que los docentes, en lugar de reunirse por asignatura, se reúnan por grupo, primero A, segundo B, etcétera, y que los maestros de las diferentes asignaturas tengan la posibilidad de ver cómo va Mauricio, cómo va Martita, cómo va Mónica en sus estudios, dónde van bien, dónde van mal, cómo combinamos nuestro trabajo, cómo medimos en conjunto las cargas de trabajo, cómo medimos las cargas que le estamos poniendo a los estudiantes, de forma tal que los docentes puedan coordinarse para potenciar definitivamente el aprendizaje de nuestros jóvenes, ¿no? En ese sentido, pues lo estarán haciendo con otras disciplinas y en el nuevo modelo ustedes podrán ver algunos ejemplos de trabajo interdisciplinario, ¿no? De temas que se abordan desde una perspectiva interdisciplinaria. Entonces, con esto cerramos este conversatorio. Les agradezco mucho, Mónica, Marta, Mauricio, Gracias. las 3 M's de Ciencias Sociales, ¿verdad? Les agradezco mucho su participación. Hay mucho más que podríamos decir, pero la idea de este programa es ofrecer una primera visión más global e integrada sobre la oportunidad que estamos construyendo de un mejor futuro para nuestros niños y jóvenes en México. Así es que pues les agradezco mucho su atención y pues a ponernos a trabajar. Muchas gracias. Gracias. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.